Organizadores por la invitación amable que han tenido para poder hablar sobre el procedimiento administrativo sancionador. Yo había preparado una pequeña presentación para poder aprovechar mejor las cosas que voy a señalar en esta noche, así que vamos a partirla. Es que me permite la edición. A ver, sí, no sé si lo están viendo en la pantalla con normalidad. Bueno, si es así, si hay alguna dificultad me avisan. Bueno, más que todo, vamos a tocar cuatro temas, principalmente. Primero, vamos a hablar brevemente sobre lo que es el fundamento de la potestad sancionadora, sobre los principios, sobre el ejercicio de la potestad sancionadora. En tercer lugar, los temas de prescripción y caducidad. Y cuarto, el devenir y las características principales del procedimiento administrativo sancionado. Bien, comencemos. El fundamento de la potestad sancionadora. Este es un elemento muy importante, ¿ya? Porque hay algunos cuestionamientos que se realizan, sobre todo sobre la constitucionalidad de la potestad sancionadora. Es decir, ¿por qué el Estado puede sancionar a las personas, ¿no? Sin acudir al Poder Judicial, ¿no? O sea, ¿por qué no es el único el Poder Judicial que puede tener sanciones sobre las personas, si es constitucional, ¿no? Siempre hay una crítica por ahí diciendo que no hay ningún artículo de la Constitución que diga o faculte expresamente al Estado para imponer sanciones administrativas sin recurrir al Poder Judicial. ¿Ya? Ese es un tópico muy manido, muy frecuente, siempre se repite de vez en cuando. Incluso dicen, no, pero ¿cómo la administración va a la vez a juzgar y a sancionar, ¿no? Actúa como juez y parte, ¿no? Esos son una serie de cuestionamientos muy comunes, pero que denotan también un desconocimiento sobre lo que es el ejercicio de la potestad en realidad disciplinaria, sancionadora, o lo que o se ha venido a denominar, de acuerdo a la terminología utilizada por el Tribunal Constitucional, como el poder punitivo del Estado a través de sus diversas manifestaciones, ¿no? En el derecho penal, ¿no? Las sanciones penales, ¿no? La privación de la libertad, sobre todo, y en el caso del derecho administrativo, otro tipo de sanciones, sobre todo pecuniarias, ¿no? Entonces, en realidad no hay ningún artículo que diga que el Estado está facultado para imponer sanciones a las personas, a los ciudadanos, ¿no? Lo que existe es una configuración de límites a la imposición de la sanción. Por ejemplo, en el caso de la sanción penal, nadie será privado de su libertad, no sin mandato judicial expreso, ¿no? Además, si se le condena, tiene que seguir antes un proceso judicial. Además, el proceso debe seguir su cargo. Entonces, más bien están definidas no como, digamos, una atribución positiva del poder punitivo del Estado, porque ese ya se entiende por sobreentendido, sino más bien en la imposición de límites al ejercicio de ese poder punitivo del Estado, ¿no? O sea, esos principios que van a configurar y más que todo restringir el ejercicio del poder punitivo del Estado. Entonces, y de la misma manera como pasa con el derecho penal, también pasa con el derecho administrativo sancionador. Entonces, en ese caso, el Tribunal Constitucional ha destacado, ustedes, bueno, están viendo más o menos lo que les he mencionado en estas claves que están viendo en la pantalla, que la constitucionalidad de la potestad sancionadora no está tanto en función de si existe un artículo en específico que así se lo atribuye al Estado, no existe, no lo van a encontrar, pero lo que sí, si esta potestad sancionadora se ejerce dentro de los límites que son precisamente definidos en la Constitución como limitadores del ejercicio del poder punitivo, como ha señalado el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia que existe entre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal? Hay una diferencia de naturaleza, tienen naturalezas distintas, o tienen una sola naturaleza. Esa es una cuestión, una discusión teórica muy rica, pero creo que lo principal al final del día es que hay ciertos límites hasta donde puede llegar el derecho administrativo sancionador y hasta donde no puede llegar el derecho administrativo sancionador, ¿no? Sobre todo por el lado de que, pues, como se suele denominar en la doctrina penal, la respuesta penal es la última ratio del Estado, es decir, la respuesta más grave que se tiene frente a determinadas conductas, ¿no? No así con respecto al
procedimiento administrativo, al ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública, ¿no? Y en ese caso, una de las principales diferencias que existen es que, pues, a través de una disposición administrativa, no se puede privar a una persona de su libertad. Eso es un ejercicio exclusivo de la función jurisdiccional, ¿no? Entonces, eso es importante también, porque cuando se sanciona penalmente a una persona, es el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Porque corresponde a un juez. En cambio, cuando se impone una sanción administrativa, es en ejercicio de una función administrativa, que por definición, ¿no? Es revisable ante el Poder Judicial, ¿no? O sea, si bien es cierto, las resoluciones judiciales son revisables dentro del sistema judicial y excepcionalmente en lo que sucede en las actuaciones de garantía, tienen como último fundamento la revisión ante el Tribunal Constitucional en el caso del recurso agravio constitucional. Lo cierto es que no tienen esa característica de derrotabilidad a través de una institución diferente que no sea el mismo Poder Judicial, salvo, bueno, obviamente, este caso excepcional del recurso agravio constitucional y, bueno, sobre todo lo que son ya la jurisdicción internacional. En cambio, en el caso del procedimiento administrativo sancionado de la potestad sancionada de la administración, siempre pues será revisable, ¿no? Y objeto de tutela a través del proceso contencioso administrativo, ¿no? O sea, el más grande tribunal administrativo que puede existir, digamos, o que ustedes puedan definir más técnico, con más eh, miembros del colegiado administrativo, sus resoluciones pueden ser revocadas por un juez de primera instancia, ¿no? Entonces, ahí más o menos tienen una conciencia de lo que es la diferencia, pues, entre lo que existe en el procedimiento administrativo sancionador y en el proceso penal. Pero abstractamente es muy difícil establecer una diferencia, ¿no? Mucho se habla del ejemplo clásico entre las infracciones tributarias y los delitos tributarios, ¿no? Que es el monto. Nada más, o sea, digamos, hasta cierto punto será una infracción administrativa y más allá será pues una infracción penal, ¿no? O sea, finalmente esos límites los va a demarcar el legislador, ¿no? Pero siempre existe esta idea, como les he mencionado, de que las conductas más graves pues deben ser reservadas a el derecho penal como última ratio de la respuesta del Estado frente pues a conductas desviadas, ¿no? Contrarias al ordenamiento jurídico cometidos por los ciudadanos. Ya. En cuanto a bueno, a la naturaleza, bueno, es la relación entre el procedimiento sancionador y el procedimiento administrativo disciplinario entre ambos es bastante problemática. Y bastante problemática porque en realidad, pues, siempre se sostiene teóricamente que existe una relación de subordinación, este, ¿cómo se llama? Entre lo que es el derecho penal y el derecho administrativo sancionado. O sea, se habla, pues, ¿cómo se llama? De una subordinación que existe del derecho administrativo sancionador frente al derecho penal. Y ustedes lo van a encontrar en el título preliminar del Código Procesal Penal. Sin embargo, si ustedes revisan lo que es la ley del procedimiento administrativo general, van a ver pues que existe una autonomía de la exigencia de la responsabilidad administrativa frente a la responsabilidad penal. Entonces, ahí pues existe una clara distinción, diferencia y no subordinación con respecto a una frente a la otra, porque son autónomas, ¿no? Entonces, esto es un tema de bastante discusión, sobre todo por lo que se refiere, como vamos a ver más adelante, al principio non bis in idem, que prohíbe dos aspectos, ¿no? La persecución múltiple y la imposición múltiple de sanciones. Sin embargo, se ha postulado que en general, pues, existe una diferencia entre lo que es la naturaleza o el fundamento de ambas sanciones, ¿no? O sea, si bien es cierto, puede existir identidad de hechos, identidad de personas, siempre en lo que corresponde a la identidad de fundamentos pueden existir diferencias entre lo que es el objetivo de la sanción administrativa y lo que es objeto de la sanción penal. Pero eso tiene que determinarse caso por caso. No puede existir una regla que diga que en general ninguna conducta administrativa puede encuadrarse dentro de lo que es una penal, ¿no? Si bien es cierto, hay algunos antecedentes sobre esto, como un precedente, un acuerdo plenario del año 2013 de la Contraloría, lo cierto es que esto no es admitido
por la generalidad de la doctrina, ¿no? O sea, independientemente de lo que yo pueda pensar o lo que ustedes puedan pensar, no existe un acuerdo general sobre que exista totalmente una independencia. Pero lo que sí existe es una autonomía de ambas responsabilidades y en todo caso la confluencia entre ambas, o sea, digamos, en los casos en los cuales la responsabilidad administrativa debe subordinarse a lo que es la responsabilidad penal, eso tiene que ser determinado caso por caso y no a través de reglas generales. Bueno, ahora, como les he mencionado, existe pues la constitucionalidad del ejercicio de la potestad sancionadora se encuentra condicionada al respeto de los límites constitucionales que se han desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y esto viene no solamente de lo que ha señalado el Tribunal Constitucional peruano, sino viene desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? O sea, en general, toda sanción que ponga el Estado debe encuadrarse dentro de ciertos principios. Y básicamente, son tres los elementos en los cuales existe una confluencia, digamos, casi exacta en lo que se refiere a la sanción penal y la sanción administrativa. El primero es el debido proceso, ¿ya? Que se llame en el caso del procedimiento administrativo sancionador debido procedimiento y no debido proceso, pero lo cierto es que la regla es exigible. Y es más, se comenzó cuando la ley de procedimiento administrativo sancionador salió el año 2001. Era bastante restringido la concesión de debido proceso, incluso la tendencia doctrinaria y jurisprudencial era restringida, decir, no, pero es que es diferente porque no se trata de un proceso penal, de su procedimiento administrativo, incluso se llegaba a hablar de la atenuación de las garantías propias de debido proceso en el caso del procedimiento administrativo. Hoy en día esa teoría ya no es postulada, o sea, no se dice que se atenúan como que disminuyesen, sino que tienen obviamente características especiales en función de lo que se trata del procedimiento administrativo. Pero tiene que haber pues la garantía de debido proceso, ¿no? Incluso ahora la ley de procedimiento administrativo general ha incluido dentro de las garantías de debido proceso el derecho a impugnar las resoluciones, ¿no? Algo que antes no existía. El derecho a ser oído, el derecho a ser sancionado dentro de un plazo razonable, todo eso ha sido incorporado como garantías de debido procedimiento. Y además se ha resaltado, y me parece, ya me ahorra un poco tocar ese tema cuando hablemos del principio del debido procedimiento, esa subordinación supuesta que tenía el procedimiento administrativo con respecto al proceso civil, que no tenía nada que ver, o sea, en realidad, en todo caso, pues el procedimiento administrativo, sobre todo el sancionador, estaría más cercano, en todo caso, al penal, ¿no? Pero no al civil, no tiene nada que ver. Por eso se ha dicho con mucho acierto que en realidad pues las fuentes del procedimiento administrativo están dentro del procedimiento administrativo y solo por excepción se aplicarán las de otras disciplinas, ¿no? Lo cual es más difícil teniendo en cuenta el mayor desarrollo doctrinario y jurisprudencial, inclusive normativo de las reglas del procedimiento administrativo. Entonces no hay que confundir. Y además que el debido procedimiento administrativo no está enunciado de manera, pues, como si fueran números clausus, ¿no? Es decir, esa garantía de debido de procedimiento administrativo no debe ser entendida como restringida solo a esa, sino también a todas las demás garantías que se puedan dar dentro del procedimiento. O no olvidando, claro, que la principal diferencia, pues, es que en un caso está ante el ejercicio de la función jurisdiccional y acá es la función administrativa. El segundo elemento que es común es la tipicidad, ¿no? O sea, la tipicidad entendida como que la descripción a través de una norma previa de lo que son las conductas infractoras. O sea, eso de todas maneras tiene que estar, independientemente del procedimiento que se trate, incluso en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha señalado que puede ser incluso entre privados, en el caso de asociaciones. O sea, si a una persona le van a aplicar una sanción de expulsión o destitución, tiene que ser muy claro que eso tiene que haber sido predeterminado, o sea, es decir, la infracción que se trata tiene que ser predeterminada y no puede ser por una que no existe, ¿no? Y el tercer elemento común a todos es la razonabilidad y la proporcionalidad, es decir, esa correspondencia o equilibrio entre fines y medios, ¿no? Que se busca perseguir de tal manera que no haya un exceso en la punición. Entonces, en estos tres elementos, hay otros también, no digo que no, pero principalmente cualquier proceso donde se va a afectar derechos ciudadanos, ¿no? Y concretamente lo que es el proceso penal y el procedimiento administrativo sancionador, tiene que haber por lo menos estos tres elementos de confluencia: debido proceso, tipicidad y razonabilidad en la falta, en la sanción, ¿no? Entonces, y eso ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional e incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ustedes están viendo en pantalla.
Existe sí a nivel nacional un acuerdo plenario, ya un poquito antiguito, ¿no? El año 2007 donde decía pues las diferencias entre la sanción penal y la sanción administrativa. Pero sin embargo, ahí se incurría en un error conceptual. ¿Por qué? Porque la sanción, ahí se estaba hablando más bien de la disciplinaria, no de la administrativa, porque se hablaba de el correcto funcionamiento de la administración pública. O sea, la potestad sancionadora no busca el correcto funcionamiento de la sanción pública, ya lo vamos a ver después. En todo caso, eso es una finalidad de derecho administrativo disciplinario, ¿no? Es decir, donde a quien se sanciona está dentro de una vinculación como funcionario o servidor dentro de la estructura de la administración pública. Entonces, ahí de repente se puede admitir pues estas diferencias, pero si una persona se pasa la luz roja y le pone una sanción, bueno, le pasa la nota de infracción a través de la policía y le pone pues el SAT, ¿no? De Lima, la papeleta correspondiente para que pague, no significa que uno está incorporándose al cuerpo policial o al cuerpo municipal, uno es un ciudadano, simplemente que hay un ejercicio del poder de policía del Estado y una facultad de fiscalización y sanción que tienen las diferentes entidades. Lo mismo con las empresas del Estado, de las empresas, perdón, particulares, que tienen pues obligaciones tributarias, obligaciones laborales y cuando ejercen actividades que tienen pues un impacto ambiental a través pues de Ocinermin, como de la OEFA, etcétera. Entonces, por lo tanto, no es esta una diferencia pues en la búsqueda pues del correcto funcionamiento de la administración pública. Esto corresponde más bien a en todo caso el derecho disciplinario, que a pesar de que muchos lo confunden y van a encontrar en literatura al uso, incluso manuales del Ministerio de Justicia donde dice, sí, el sancionador y terminan hablando de disciplinario y cruzan la frontera como si fuera lo mismo, lo cierto es que son diferentes. O sea, no es lo mismo el administrativo sancionador que el administrativo disciplinario. De repente, pues, tienen en común que ambos procedimientos son instaurados, seguidos y sancionados por la administración pública, pero sus finalidades son diferentes, ¿no? O, si tenemos ocasión, otra oportunidad de poder explicarles con más detalle estas diferencias, lo haría con mucho gusto, ¿no? Pero por ahora, quedémonos con esa idea, ¿no? Entonces, este acuerdo plenario está un poquito desfasado porque no se refiere, pues, en realidad a las diferencias entre la potestad sancionadora y el derecho penal, sino lo que se refiere más bien a las diferencias entre la potestad disciplinaria y el proceso penal, que es una cosa diferente, distinta. Con similitudes, obviamente, con el procedimiento sancionador, pero no son iguales. Entonces, por lo tanto, habría que revisar esa doctrina, me parece. Bueno, ya un poco de lo que he ido charlando hasta este momento, ustedes podrán haber deducido algunas diferencias, ¿no? Algunas características del procedimiento administrativo sancionado. Bueno, lo primero es que las sanciones administrativas obviamente lo ponen los órganos administrativos, no los tribunales de justicia, ¿no? Lo segundo es que, ¿cuál es la naturaleza? Fíjese, ¿no? Algunos ponen, sí, hacen sus procedimientos especiales, sancionadores, ¿no? Con su ley, dice, sí, es restablecer la legalidad perdida por la conducta del infractor, rehabilitarlo, desincentivar estas conductas. Mire, en lo que se refiere a restablecer la legalidad, esa es la finalidad de las medidas correctivas. No es la finalidad de la potestad sancionadora. ¿Ya? O sea, la potestad sancionadora no busca eso. Porque obviamente, pues, si ya te pasaste la luz roja, te ponen multa, ya la infracción se cometió. O sea, ya te pasaste la luz roja. No vas a restituir ninguna legalidad. Si una empresa pasó los límites máximos permisivos de lo que son emanaciones, ¿no? A las aguas del mar, a las aguas del río, ¿cómo se llama? A la atmósfera, pues evidentemente pues ya se quebrantó el ordenamiento, o sea, no se puede restituir, ya ese daño no se puede restituir, o sea, no hay forma ¿cómo se llama?, de no aplicarlo, ¿no? Bueno, por eso es que también soy un poquito contrario a esto de la subsanación voluntaria como eximente de responsabilidad. Bueno, que ojalá, bueno, en alguna oportunidad también podemos hablarlo, porque es una cosa muy discutida con respecto al tema de la potestad sancionadora, ¿no? Pero bueno. Entonces, su finalidad no es esa, ¿no? Y en cuanto a desincentivar la conducta infractora, puede ser, pero lo que pasa es que en realidad eh, no es esta una característica exacta, ¿ya? ¿Por qué? Porque el principio de razonabilidad dentro de lo que es el ejercicio de la potestad sancionadora tiene una doble función. Por un lado, busca el castigo de la persona, ¿no? Porque además no puede permitir, pues, que efectivamente le salga más barato, por decirlo de alguna manera, a una persona cometer la infracción y resignarse a la imposición de la sanción que adecuar su estructura organizativa o su estructura técnica
de tal manera de que no se incurra en la infracción, ¿no? O sea, es decir, de poner pues los aparatos necesarios para no producir mayores emisiones, manejar mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero por otro lado, también busca pues de que no haya un exceso en la sanción. Entonces, por lo tanto, es un poquito difícil hablar acerca de desincentivar, porque la razonabilidad busca más bien un equilibrio entre ambos, ¿no? Entonces, la respuesta más clara, o sea, digamos, o de la que nadie tiene la menor duda con respecto a la finalidad de la sanción administrativa, es que es una respuesta deliberada que se busca precisamente frente a la comisión de una infracción. Entonces, su finalidad es meramente punitiva, ¿ya? O sea, no nos confundamos. Es un perjuicio deliberado que se busca sobre los derechos e intereses del administrado, ¿no? Frente a la comisión de una infracción, ¿no? Es una respuesta. No viene, pues, si quiero ponerme en un sentido demasiado lato, viene, pues, efectivamente de lo que es responder, ¿no? Que viene en la responsabilidad, es decir, aquello que, o sea, aquel efecto que se va a producir, ¿no? Con respecto a tus derechos e intereses por la infracción que has cometido, ¿no? Y quien impone eso, pues, es el Estado dentro del poder punitivo, obviamente, que tiene, ¿no? Bien, sin más dilación, pasemos a los principios del ejercicio de la potestad sancionadora. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta antes de entrar a los principales principios, ¿no? Porque lamentablemente no vamos a poder hacer un estudio extenso, muy profuso de cada uno de ellos, es que, ya, ¿dónde están los principios que orientan la potestad sancionadora? Entonces, me voy al 248 del texto único ordenado. Ahí están. Y esos son. Ya, y eso es un error, porque además, si respondiste así, no leíste completo el artículo 248. ¿Por qué? Porque el primer párrafo te dice que además, dice además así, entonces, de los principios que son definidos para el procedimiento administrativo general, se aplican estos principios. ¿Cierto? Entonces, es decir, que los principios que rigen la potestad sancionadora de la administración son aquellos que están establecidos en el artículo cuarto del título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General y aquellos que están establecidos en el artículo 248 del texto único ordenado. Entonces, artículo cuarto del título preliminar y artículo 248. Ya, esa es la respuesta completa. Si solo dijeron 248, ya está equivocado, porque en el primer párrafo, que es aquel que casi nadie lee de la ley de procedimiento administrativo, se señala claramente que también rigen los principios para el procedimiento administrativo en general, ¿no? Y eso que se olvida porque cuando se hacen los procedimientos especiales se pueden hacer procedimientos complicados, procedimientos que no vayan con las reglas de simplicidad, ¿no? Y uniformidad, etcétera. ¿Cómo se llama? De predictibilidad también en las resoluciones. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, todo eso se va a incorporar también. Así no lo diga específicamente en el artículo 248. Tener mucho cuidado en entender solamente una parte. Pero por razones de tiempo, en esta exposición voy a tener que centrarme en los que señalan el artículo 248, pero haciendo la advertencia de que estos no son los únicos principios que rigen la potestad sancionadora de la administración, ¿ya? Entonces, eso por favor, ténganlo en cuenta, ¿no? Pero sin embargo, por razón de tiempo, solamente me voy a referir a los que están en el artículo 248. El primero es el principio de legalidad, ¿no? El principio de legalidad también tiene un correlato en la disciplina penal. ¿No? Pero en el caso del procedimiento administrativo sancionador, son dos aspectos principalmente que contempla el principio de legalidad. Primero, la atribución a la entidad de la potestad sancionadora por una norma con rango de ley. Y segundo, la previsión de las sanciones a imponerse, es decir, que se van a imponer frente a la comisión de la infracción, también a través de una norma con rango de ley. ¿Ya? Eso es la legalidad. Me pregunta, pero Sergio, ¿y en lo que se refiere a la configuración la tipificación de las infracciones administrativas? No, eso es tipicidad, no es legalidad. Entonces no se confundan. La legalidad, y repito, solo contempla dos aspectos. Que por una norma con rango de ley deben establecerse dos cosas. Primero, atribuir a la entidad la potestad sancionadora. Y dos, establecer las sanciones que se van a imponer frente a la Comisión de Infracciones Administrativas. ¿Ya? Eso es la legalidad, el principio de legalidad. Nada más. ¿Ya? No se vayan a confundir. Dice, ¿bajo qué principio tiene que estar tipificada en una norma con rango de ley
una infracción administrativa. Ah, legalidad. No, respuesta incorrecta, porque eso es principio de tipicidad, no principio de legalidad, ¿no? Ya. Es importante porque, si bien es cierto y como les he mencionado, no existe ningún artículo de la Constitución donde diga que una entidad o todo el Estado o determinada entidad va a tener o va a poder sancionar a los ciudadanos frente a la Comisión de Infracciones Administrativas, también lo es que esa disposición sí tiene que estar de todas maneras en una norma con rango de ley. O sea, no es necesario que esté en la Constitución, pero sí tiene que estar en una norma con rango de ley. Porque si no está con una norma con rango de ley, sencillamente no puede ejercerla y todo ese ejercicio sería inválido e inconstitucional. Ya, entonces hay que tener en cuenta eso. Hace muchos años existió una entidad que se llama INRENA, ¿no? Que por decirlo de una manera ilustrativa, le tomó el pelo a mucha gente porque comenzó a imponer sanciones, ¿no? Y resulta que no había ninguna ley que le atribuya esa potestad sancionadora, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, creo que ya andando los tiempos y dado el desarrollo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ya es muy difícil encontrar a que alguien que pretenda pues sorprender a la gente ejerciendo potestad sancionadora a pesar de no tener ninguna ley que así lo contemple, ¿no? Y ojo que esta atribución tiene que ser expresa, pues. No basta con decir, bueno, esa entidad puede fiscalizar. Ay, como puede fiscalizar, también puede sancionar. No, 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 eso no. Esa potestad tiene que estar ya dada en la ley, ¿no? O sea, y generalmente lo damos, ¿no? O sea, obviamente, pues OEFA, su ley de creación, y todos van a encontrar ustedes claramente que está dado esa potestad en una norma con rango de ley. ¿Ya? Bien, ese es un aspecto. ¿De dónde deviene esto? Bueno, contempla precisamente o comparte con el derecho penal, ¿cómo se llama esa característica, ¿no? El viejo principio de becaria, ¿no? Que nadie será condenado por un acto que al cometerse no esté previamente calificado con la ley de manera expresa no calificada como infracción punible. Esto vendría a ser más bien principio de tipicidad ni sancionado con pena no prevista en la ley. Esto sí, la sanción sí viene pues precisamente en el lado del principio de legalidad. O sea, ese segundo aspecto de la regla de becaria que está recogida en la Constitución sería lo cubierto por el principio de legalidad. La primera, que es la tipificación, por el principio de tipicidad. Bueno, ya ahí ya más o menos ustedes van a ver en pantalla cómo se llama lo que son los principales aspectos del principio de legalidad. Bien, y a este punto les pido un minutito nada más que tengo que atender una llamadita urgente. Me dan un minuto y continuamos con la clase. Mil disculpas a todos ustedes, pero era una cuestión que tenía que atender de urgencia. Bien. Pueden ver siguen viendo en pantalla la presentación o no la están viendo. Si tienen algún problema, por favor, avisan, porque no quiero que ustedes, sí, sí lo están viendo, ¿no? Sí, ya, ok, excelente. Bien, continuemos. Debido procedimiento, bueno, ya les había ido adelantando algunas cuestiones con respecto al debido procedimiento, por lo tanto no voy a, no voy a repetir, ¿no? O sea, es una de las garantías, viene de la, es no es un reflejo, es una manifestación del debido proceso dentro del procedimiento administrativo, ¿no?
y que exige, bueno, obviamente el cumplimiento de una serie de garantías dentro del procedimiento administrativo, que son las que están recogidas, y aquí pues tiene importancia lo que les había mencionado de no limitarse a ver al artículo 248 sino también al título preliminar, el artículo cuarto, ¿no? Eh, que aquí están, bueno, pueden ver el enunciado, ¿no? Y como dice acá, enunciativo más no limitativo, o sea, es decir, es número apertus, no es número clausus, ¿no? Derecho a ser notificado, a hacer el expediente, a refutar los cargos, a exponer argumentos, a ofrecer y producir pruebas, a solicitar el uso de la palabra, a obtener una decisión motivada, fundada en derecho y emitida por la autoridad competente en un plazo razonable, a impugnar las resoluciones, ¿no? Y acá lo que les decía, ¿no? El procedimiento se rige por los procedimientos de derecho administrativo y derecho procesal solo cuando sea compatible con el derecho administrativo. Si no es compatible, no, ¿ya? Entonces, es importante porque si usted ve la definición original de la ley de procedimiento administrativo sancionado, era bien chiquito, se refería solamente a la motivación, a la notificación, ¿no? Quizás no a lo más importante, lo más rico del debido proceso, ¿no? Entonces, ese es un tema muy interesante, en realidad, de explorar, porque, por ejemplo, la incorporación de la impugnación, eso ni soñar. Y además, la prueba de que esto ha sido incorporado un poquito a las carreras, por decirlo de alguna manera, es que nuestra ley de procedimiento administrativo general sigue diciendo que el fundamento de la impugnación administrativa, ¿no? Es decir, sigue este derrotero, ¿no? Derecho de petición en la Constitución, derecho de petición administrativa, facultad de contradicción administrativa, recursos administrativos. Entonces, ¿cuál es el fundamento constitucional del recurso de apelación o reconsideración? El derecho de petición que está establecido en la Constitución. Pero sin embargo, ya que se ha incorporado la impugnación administrativa dentro de las garantías del debido procedimiento, entonces el fundamento ya no es solamente derecho de petición, sino también es doble, también es el derecho al debido proceso. ¿Se dan cuenta? Entonces, un poquito que a la volada, porque el código, por un lado, la ley, perdón, por un lado sigue diciendo que es como si fuera, pues, solamente una manifestación del derecho de petición, pero en realidad también está comprendiendo, pues, al debido proceso. En fin, a veces se hacen las leyes así a las carreras y no se dan cuenta del impacto que va a tener. Pero sí me parece importante y acertado esta incorporación. La razonabilidad, bueno, ya les había mencionado también un poquito acerca de estas dos cosas que busca la sanción administrativa, ¿no? En primer lugar, pues que no sea más ventajoso para el infractor cometer la infracción, ¿no? Y resignarse al resultado que va a tener, o sea, la posible imposición de multa, que no cometer la infracción y adecuar su conducta a, a lo que dice la norma, ¿no? Y un ejemplo clásico, ¿no? Si, digamos, una multa por emitir gases me va a costar, por decir, 10.000 soles, ¿no? Pero adecuar toda mi estructura para no producir esos gases me cuesta 50.000 soles, entonces, ya, bueno, mejor pago mi multa y sigo contaminando, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, la sanción tiene que ser un poquito más, pues obviamente, ¿no? Se tiene que calcular también cuál es el efecto y tiene que ser mayor incluso a aquello que costaría hacer esas reparaciones. O sea, no es exactamente un equilibrio así entendido, ¿no? Sino que más bien tiene que tener un contenido afectivo que busque precisamente, pues, hacer sentir de que la respuesta del Estado va a ser contundente a a esta imposición de la sanción. Pero el segundo aspecto que tiene la razonabilidad y que también es importante es el equilibrio entre medios y fines, ¿no? Pues tampoco pues es que por tocar una bocina al lado de un edificio me van a poner pues una sanción de 10.000 soles, ¿no? Ya eso es demasiado, ¿no? O sea, no, algunas municipalidades parece que se lucen con alguna cosa, ¿no? Porque quieren poner y ponen en su escala de sanciones pues multas de 10 UITs o de 100 UITs por tocar un claxon, ¿no? Entonces hay que tener, pues, de todas maneras, pues, esos criterios, ¿no? Bueno, aquí, lamentablemente, no voy a poder, por razones de tiempo, hacer hincapié en cada uno de estos factores, pero ustedes los están viendo en pantalla, ¿no? O sea, beneficio ilícito, probabilidad de detección, gravedad de daño, perjuicio económico, reincidencia, circunstancias de la comisión de la infracción y la intencionalidad o no. Solamente voy a mencionar algo sobre la intencionalidad. ¿Sabe por qué? Porque la intencionalidad, es decir, que haya conciencia y voluntad en la comisión de la infracción, vendría más bien a estar relacionado con qué, con el viejo debate en el derecho administrativo, si
¿La responsabilidad administrativa es subjetiva o es objetiva? Es decir, lo único que importa para configurar una sanción administrativa es cometer la infracción sin determinar si efectivamente hubo un elemento subjetivo, es decir, conciencia y voluntad de cometer la sanción o no. Bueno, ese debate fue resuelto entre comillas, y digo entre comillas por lo que voy a decir a continuación, y para ahorrarme un poquito lo que va a venir también con el tema del principio de culpabilidad, al señalar pues que la responsabilidad administrativa era subjetiva, pero salvo que una norma con rango de ley o decreto legislativo diga lo contrario. O sea, cuando digo una cosa, digo otra. ¿Por qué? Porque cuando apenas salió esta modificación de la ley de procedimiento administrativo general que zanjaba esta vieja discusión entre la responsabilidad subjetiva y objetiva, lo cierto es que teniendo en cuenta esta válvula de escape que le estaban poniendo, OEFA, la SUNAT y otras entidades me dijo, no, mi responsabilidad es objetiva, no es subjetiva. Estoy cumpliendo con esto y se acabó. Es más, ha salido un pronunciamiento del Tribunal Constitucional el año pasado donde señala pues que fue un error, un poquito un exceso decir que la responsabilidad es subjetiva porque en realidad eso no era una característica de la sanción administrativa, con lo cual parecemos que en vez de avanzar estamos de nuevo, hemos retrocedido a la vieja discusión. Ahora, lo cierto es que por lo menos existe este problema se resuelve de la siguiente manera por parte del sector mayoritario de la doctrina, ¿no? Dice, mientras que en el derecho penal, la subjetividad, o sea, el dolo, ¿no? Es la regla y la culpa la excepción, es decir, solamente será por culpa aquellos delitos que así lo digan. En el derecho administrativo sancionador es al revés. La culpa es la excepción y el dolo es solo un elemento adicional ¿para qué? Para agravar la sanción. Entonces, un poquito que en ese sentido, o sea, de esa doctrina, nuestra ley de procedimiento administrativo general sigue recogiendo dentro del principio de razonabilidad a la intencionalidad como un agravante o como un elemento mayor, ¿no? Para sancionar más gravemente, pues, una sanción administrativa, ¿no? Pero, sin embargo, siguiendo la otra tendencia, más adelante, cuando habla de la culpabilidad, es que dice que la responsabilidad es subjetiva. Entonces, un poquito difícil, ¿no? Porque a ver, digamos que, ya, admitamos que el dolo es un elemento importante para una sanción administrativa, pero además también lo vamos a poner para agravar la sanción, y no tendría sentido, ¿no? Pues ya sería como un exceso de punición al considerar eso. Nuevamente, pues son cositas que quedaron ahí un poco contradictorias cuando se incorporan nuevos artículos y no se ve, pues, la totalidad de lo que sucede, ¿no? En todo caso, poniendo una comita, aquí, cuando las infracciones sean calificadas como objetivas, solucionaría el problema. Pero bueno, es solamente una observación. Bueno, la tipicidad ya les he mencionado, así que no, no voy a repetir. ¿A qué se refiere la tipicidad? Que a través de una norma con rango de ley es que se debe definir o tipificar las infracciones administrativas. Entonces ya, eso ya me voy a borrar porque ya les he adelantado al momento de hacer la diferencia entre la tipicidad y la razonabilidad, ¿no? Y retroactividad, bueno, la irretroactividad administrativa, le causa pues mucho, mucho dolor de cabeza a muchos operadores jurídicos y a muchos doctrinarios que todavía no identifican exactamente cuáles son los alcances dentro de la ley de procedimiento administrativo general, ¿ya? Pero ojo que de acuerdo a lo que dice la ley de procedimiento administrativo general, es que el efecto retroactivo se produce, miren, en la tipificación de la infracción, en la sanción y en los plazos de prescripción, incluso en las sanciones que están en ejecución. ¿Se dan cuenta? O sea, a ver, si, digamos, cuando me están haciendo un procedimiento administrativo sancionador y de pronto la ley que lo tipificaba como infracción deja de tener efecto, ese procedimiento tendría que concluir inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya no está vigente. Entonces, en ese caso, pues, ya como que eso vendría a ser el ejemplo más claro y menos problemático, porque obviamente todavía no se ha impuesto una sanción, o sea, no hay una modificación. Pero después es la sanción, ¿no? Es decir, ya concluyó y me van a poner la sanción. Y resulta que ya no es sancionado con, digamos, la sanción que se me ponía en ese caso era de una inhabilitación de 1 a 4 años, pero la nueva norma me dice que es de 2. Entonces ya solamente me puede aplicar hasta 2, no me puede aplicar hasta 4. Pero no solamente eso, sino sanciones en ejecución. Es decir, me pusieron 5 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Bueno, pero y esa norma se deroga. Entonces la ejecución de sanción tendría que terminar inmediatamente. O por ejemplo, si me pusieron 5 años, porque eso era el máximo de la ley, pero ahora el máximo de la ley son 3, y ya voy cumpliendo 4 años de sanción, inmediatamente tendría que concluirse la emisión, la imposición de la sanción. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay una serie de consecuencias que van más allá, porque
Un gran centro de la doctrina señala que, si bien es cierto, admite lo que se refiere pues al hecho de que mientras que me estén iniciando un proceso, un procedimiento sancionador, deje de ser sanción, ahí sí concluya, hay mucha discusión con respecto a lo que sucede ya con las sanciones en ejecución, ¿ya? No hay unanimidad en la doctrina con que realmente la retroactividad benigna administrativa sea aplicable también para estos casos, ¿ya? Pero la Ley de Procedimiento Administrativo General ha tomado una postura diferente, quizás más radical aquí, y señala que también en el caso de las sanciones de ejecución se aplicará la retroactividad venida. Y no solamente eso, sino también en el caso de la prescripción. Es decir, si me inician un procedimiento administrativo sancionador y en mi ley decía, en la ley especial decía que era 4 años, pero resulta que cambia, dice que ya no son 4, sino 3, entonces ya había prescrito y se acabó. Se acabó ese procedimiento. ¿Se dan cuenta? O sea, en ese lado de la retroactividad, digamos, ha habido se ha tomado partido por la expresión máxima de lo que vendría a ser supuestamente, bueno, la tutela de los derechos de las personas, ¿no? Pero esto trae una serie de problemas de aplicación porque, en primer lugar, no hay una unanimidad en la doctrina con respecto a si esto es correcto o no. Y en segundo lugar, y lo más complicado es que no existe un consenso de parte de los operadores jurídicos de cómo solucionar los problemas que plantea esto, ¿no? Lamentablemente no tengo, no puedo agotar esta cuestión en ese momento, pero se la dejo planteada acerca de lo que trae la retroactividad. O sea, parece muy bonito decirlo, ¿no? Pero hay una serie de problemas que trae su ejecución. Bueno, el concurso de infracciones, usted sabe, el concurso ideal o concurso real, y la regla es que se aplica pues la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, ¿no? Continuación de infracciones, bueno, eso se aplica muy poco. Generalmente es porque es muy raro pues de que una vez concluido un procedimiento se inicie otro inmediatamente, ¿no? Eso es muy difícil. Generalmente no termina un procedimiento y sigue otro y sigue otro y otro. Entonces es una cuestión que no tiene mucha aplicación en el fondo. Causalidad, bueno, viene a decir que la responsabilidad administrativa debe recaer sobre quien realiza la conducta constitutiva de infracción sancional, ¿ya? Eso tiene dos consecuencias principales. La primera es evitar las responsabilidades en cascada, es decir, si es culpable la persona que cometió la infracción, también es culpable su jefe y también es culpable el director y finalmente también es culpable el ministro. Ya, eso no. O sea, eso es lo que precisamente va a evitar el principio de causalidad, porque solamente cada persona responderá por lo que hace. Si se equivocó, digamos, el servidor o el funcionario determinado, lo que tendría que tener, en todo caso, la responsabilidad que recaería sobre su superior jerárquico sería la falta de supervisión, ¿no? Pero no exactamente la comisión de la infracción, lo cual se va diluyendo además a medida que va subiendo el nivel jerárquico, ¿no? Salvo que se demuestre que hay un elemento que comparten ambos en la comisión de la infracción, bueno, ahí sí ya no hay duda, ¿no? Pero en principio, la respuesta sería esa: uno responde por lo que hace y en todo caso es superior por la supervisión. Entonces, esto es lo que se denomina responsabilidades en cascada, lo cual en penal es conocido como hay un principio específico, ¿no? El principio de confianza, ¿no? Que se refiere precisamente pues, a la confianza que tiene el superior jerárquico, qué sé yo. Bueno, ese es en doctrina penal, se ha cogido en muchos procedimientos administrativos olvidándose de la aplicación del principio de causalidad, ¿no? Y otra cosa también es acerca de las responsabilidades que le corresponden a las personas en sí. Porque ustedes saben, por ejemplo, en el caso de las contrataciones del Estado existen tres fases, ¿no? Actos preparatorios, lo que es ¿cómo se llama? El proceso de selección y la ejecución contractual, ¿no? Entonces, resulta que a las personas que formaron parte del comité de selección se les atribuye, dicen, no, pero es que la empresa no cumplió con entregar en el plazo correspondiente, ¿cómo se llama? Hacer sus entregables y qué sé yo. Oye, y entonces tú también como comité de selección tienes responsabilidad por eso. Oye, pero ¿cómo tienes responsabilidad si yo no tengo nada que ver con la ejecución contractual? Yo solamente elegí a la empresa que tenía la mejor propuesta. Que después no haya ejecutado el contrato es una cosa diferente. Pero en principio yo no tendría por qué responder por eso. O sea, yo seleccioné porque era la mejor propuesta, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta? Entonces,
o si quien hizo el proceso de los actos preparatorios de la misma manera no está directamente conectado con lo que es la ejecución. De repente sí, en el lado de que las áreas usuarias más o menos son las que intervienen en ambas fases, ¿no? Pero sin embargo, eso tiene que determinarse caso por caso y cuál es la responsabilidad que le asiste a cada uno. Peor, pues, si si un funcionario, digamos, estuvo de vacaciones 6 meses y durante esos 6 meses, perdón, 3 meses o un mes ya, no sé, de repente hizo compensación de vacaciones 6 meses o tuvo una licencia o qué sé yo, pero la cosa es que no estuvo. Ya, no estuvo durante ese periodo y otro lo hace. También tendrá que tener responsabilidad. O peor, si, digamos, y los casos más frontera, ¿no? Digamos, dentro de los 6 meses su oficina tenía que emitir un pronunciamiento y estuvo de licencia, ¿no? Y justo se vence al día 2 que regresa. ¿Esa será su responsabilidad también? Por algo que de repente no se ha generado en el momento en que estuvo. Entonces, eso hay que atenderlo. O sea, cada uno responde exactamente por lo que hace. Nada más. Eso es lo que apunta el principio de causalidad. Bien, continuemos. Presunción de ilicitud. Bueno, es otra manifestación concreta de un principio constitucional, en este caso la presunción de inocencia, ¿no? Y en este caso la presunción de ilicitud tiene dos manifestaciones concretas, como regla de prueba y como regla de juicio. Y como regla de juicio, bueno, es tratar a la persona como si fuera inocente, es algo que se le sanciona. Y como regla de prueba, se refiere pues a que obviamente la persona no tiene que demostrar su inocencia, sino lo que tiene en todo caso los órganos conducentes del procedimiento administrativo sancionador es determinar su responsabilidad. Por eso es bastante curioso que cuando se evalúan los descargos que presentan los administrados, se dice, no ha desvirtuado. No ha desvirtuado, pero se supone que no es el que tiene que desvirtuar. En todo caso, podría decirse cosas como esos argumentos no son suficientes para rebatir las pruebas que yo tengo, ¿no? Pero que no ha desvirtuado, no le corresponde desvirtuar, ¿no? Es al revés. A los órganos conducentes del procedimiento administrativo sancionador es a los que les corresponde más bien determinar la existencia de una responsabilidad. Entonces, si se dan cuenta, entonces parece un poquito esa frase contradictoria. Ahora, en realidad, la manifestación más concreta que tiene que ver con lo que es la presunción de ilicitud como regla de juicio es la aplicación de medidas cautelares, ¿no? Eh, entonces, ahí sí, digamos, determinada, hay presunciones que se hacen con respecto a la responsabilidad, ¿no? Lamentablemente, por razones de tiempo, no voy a poder extenderme en esa materia, pero sí, ahí sí, pues, habría una presunción de que se ha cometido un ilícito que es suficiente como para poder justificar la imposición de estas medidas cautelares. Bueno, culpabilidad ya lo he mencionado, ya no voy a repetir porque ya he mencionado cuáles son los alcances de la culpabilidad. No bis in idem, bueno, tampoco voy a poder extenderme en esto porque también lo he mencionado, la confluencia entre la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa. Bueno, entonces, sin más, vamos a pasar al tema de la prescripción y caducidad. Estos son, hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿ya? Ustedes dicen, prescripción y caducidad. La prescripción, a la caducidad, de acuerdo al Código Civil, mata la acción y también mata el derecho. Y la prescripción solo mata la acción. Listo. Ya entendí lo que es la prescripción y caducidad en la potestad sancionadora. No, ya ahí, si lo entienden así, se equivocaron rotundamente. No les va a ayudar mucho revisar el Código Civil. De repente, desde un punto de vista doctrinario, ¿no? Puede ser ver a los tratadistas del siglo XIX en Francia sobre la caducidad, la prescripción, pero lamentablemente en administrativo no les va a ayudar. Y no les va a ayudar por una cuestión muy fácil. Porque, salvo en el caso de la prescripción que tendrá un contacto con lo que es este concepto de prescripción extintiva dentro de lo que es civil, la caducidad no tiene absolutamente nada que ver. Ni siquiera tiene la misma finalidad que tiene la caducidad civil. Entonces, hay que desaprender un poquito de lo civil y tener un mayor foco sobre lo que es lo administrativo. Ya. En primer lugar, como toda prescripción, lo que actualmente la tesis dominante que se considera es que la prescripción supone la pérdida de la potestad, del ejercicio de la potestad sancionadora para un caso en concreto por el transcurso de un tiempo, ¿no? Es decir, ya les he mencionado, en el caso o una de las exigencias del principio de legalidad era que la potestad sancionadora esté otorgada a la entidad por medio de una norma con rango de ley. Perfecto, ya eso ya lo entendimos.
Pero la ley además atribuye al transcurso del tiempo un efecto de pérdida para ese caso en concreto del ejercicio de la potestad sancionadora. Es decir, la potestad la tiene, pero no puede ejercerla. ¿Por qué? Por efecto del transcurso del tiempo. Nada más, eso es lo único básico que hay que entender sobre la prescripción. Y con eso ya se entendió todo. Es decir, no es que sea una pérdida general, no es digamos que la entidad ya no va a tener la potestad sancionadora. Sí la tiene porque la ley se lo ha dado, pero para ese caso en específico no va a poder ejercerla porque ya pasó el plazo máximo que tiene para tal efecto. ¿Ya? Eso es la prescripción, nada más. No hay que confundirla con otras figuras ni nada. Ya, la confusión viene, ¿por qué? Por lo siguiente. Porque en la configuración original de la Ley de Procedimiento Administrativo Sancionador, si bien es cierto, se establecía eh, que en defecto de la ley especial, el plazo máximo para resolver un procedimiento administrativo era de 30 días hábiles. Es una regla que existe todavía, ¿no? Abro paréntesis, si me preguntan, ¿cuál es el plazo máximo para resolver un procedimiento? ¿No? Los procedimientos de evaluación previa, ¿no? De un procedimiento de evaluación previa, ¿cuál es el plazo que tiene? Que establece la ley especial. Esa es la respuesta. Y en su defecto, 30 días hábiles. Porque los 30 días hábiles que están en la ley de procedimiento administrativo general se aplican por supletoriedad a los procedimientos especiales. Cuando no existe un plazo máximo para resolución de ese procedimiento, entonces recién se entiende que es de 30 días. Es decir, la respuesta de que son 30 días es solamente el 25% de la respuesta. ¿Ya? Ojo, ya, bueno, ya estamos en estos cursos de especialización, entonces hay que tomar en cuenta ya las cosas un poquito más exacto. Ya no podemos decir, pues, 30 días como si fuese lo correcto, porque eso no es correcto. O en todo caso, es insuficiente para ser correcto. ¿Ya? Pero el problema era, pues, de que ninguna entidad, pues, resolvía en 30 días, bueno. Entonces, meses, años ahí, y no había resolución, no había respuesta. Y es más, no había ningún efecto jurídico con respecto a esa respuesta. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, por eso, frente a eso, la primera idea que tuvo el legislador, el que hizo la ley de procedimiento administrativo general, fue, ya, lo que vamos a hacer es que cuando pasen más de 25 días y el expediente esté inactivo, se reanuda el plazo de prescripción. ¿Pero por qué? Porque, claro, con la notificación de la resolución de inicio de inicio de procedimiento administrativo sancionador, el cómputo de plazo de prescripción se suspende. Es decir, si en este caso no había sido, el plazo aplicable de prescripción era de 4 años y a los 3 años me inician un procedimiento administrativo sancionador, quiere decir que en ese momento, es decir, al cumplirse 3 años, se ha suspendido cuando faltaba solamente un año para que prescriba, ¿no? Entonces, para un poco castigar o evitar, pues, de que existan estos procedimientos eternos administrativos sancionadores, la primera respuesta que tuvo el legislador fue reanudar el cómputo del plazo de prescripción cuando el expediente permaneciese más de 25 días inactivo sin que exista una responsabilidad del administrado. Es decir, se pasaron más de 25 días, entonces ese plazo de prescripción que era de 3 años, ¡uy! Se vuelve a activar. Entonces va 3 años, un día, dos, tres, cuatro, hasta que la administración no realice una actuación. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos plazos en que queda congelado el expediente se reactiva, no se reinicia, sino se reactiva o se vuelve a continuar con el cómputo del plazo de prescripción, ¿ya? Por lo tanto, no hay una interrupción de la prescripción aquí en este caso, ¿no? O sea, no se tiene que volver a computar, sino que se suspende, nada más, una suspensión. Y lo que quiere decir por eso, y les repito, al riesgo de parecer una cotorra, es que cuando pasen más de 25 días de inactividad en el expediente, se, se continúa, se reactiva el cómputo de plazo de prescripción. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo clarísimo porque esa era la intención de la prescripción. O sea, tiene una reactivación de cómputo cuando existe digamos, esa inactividad de la administración. ¿Ya?
Bien, entonces hay que tener en cuenta eso, por favor, no se vayan a confundir, no, no, que se vuelve a iniciar, no, no, no. Es eso. ¿Cuál es el plazo de prescripción? Lo mismo que sucede con el plazo máximo de duración de los procedimientos administrativos de evaluación previa, en el caso de la prescripción administrativa, la respuesta es la que establece la ley especial. Y si la ley especial no establece ningún plazo, se aplica por supletoriedad el plazo de 4 años que está contemplado en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, o si a ustedes le preguntan, ¿cuál es el plazo de prescripción en este caso? Ah, bueno, el plazo que establece la ley especial. Esa es la respuesta. Y en su defecto, o sea, si no hay ningún plazo, el plazo de 4 años que establece la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿ya? O sea, estos dos, bueno, permítame solamente 30 segundos porque hay algo importante que tengo que mencionar al respecto para que no se confundan, ¿no? Me dice, la ley de administrativo general, mire, ¿sabe qué? Se aplica cuando ya no tengo nada que decir o por supletoriedad mi procedimiento. No, la ley de procedimiento administrativo general no es supletoria a los procedimientos especiales. Los procedimientos especiales tienen que adecuarse y cumplir con las reglas que están establecidas en la ley de procedimiento administrativo general, salvo cuando por excepción, y repito, por excepción, se establecen determinadas disposiciones como supletorias a las que pueden disponer los procedimientos especiales. Ejemplos, ya he dado dos. El plazo máximo de evaluación de los procedimientos administrativos de evaluación previa, que es de 30 días, si es que la ley especial no dijera nada, y el plazo de prescripción de la potestad sancionadora, que es de 4 años si es que la ley especial no dijo nada al respecto. Solo en esos casos donde dice supletoria, ahí nomás será supletoria, ¿ya? Pero si no, no, la ley de procedimiento administrativo general no es supletoria, es una ley general, es decir, todo procedimiento debe adecuarse a lo que dice la ley de procedimiento administrativo general y no lo puede contravenir, ¿ya? Cuidado con esas ideas generales que no sé dónde se originan, pero que la gente sigue repitiendo. Se nota que lamentablemente después no han revisado bien la doctrina y la jurisprudencia y sobre todo la ley que están comentando, ¿no? ¿Cuál es el inicio de cómputo de plazo? En el caso de las infracciones instantáneas, a partir del día en que se hubiesen cometido, las infracciones continuadas desde el día que se realizó la última acción constitutiva de infracción y las permanentes desde el día que la acción cesó, ¿no? Instantáneas son la mayoría de las infracciones, las permanentes, bueno, son, por ejemplo, cuando una persona deja estacionado su auto y abandonado en un lugar que no debe, ¿no? Pues la infracción se seguirá cometiendo mientras que siga ahí, ¿no? No termina de cometerse a pesar de que continúa en el tiempo, ¿no? Y las continuadas son una serie de actos que se realizan en el tiempo y que están relacionados, ¿no? Ojo que esto es un aspecto bastante polémico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, supuestamente la finalidad es no agravar mucho la condición del administrado si es que fueran varios procedimientos, ¿no? Y por economía procedimental, lo cierto es que muchas veces se utiliza para amarrar dentro de determinadas infracciones cosas que ya han prescrito. O sea, hace 6 años tú hiciste una cosa, hace 5 años otra, y hace 4 años otra, y hace 3 años otra. ¿Y cómo hago para sancionar lo demás que ya había prescrito? Infracción continua. No, pues, o sea, ya eso ya es burdo, o sea, hay que tener cuidado, es abusivo, porque es obviamente incluir conductas que independientemente consideradas ya habrían prescrito como si fuera infracción continuada, ¿no? Entonces, por lo tanto, ojo, hay que tener cuidado con esto, tiene que ser bien fundamentado y sustentado por qué se está considerando como infracción continuada, ¿no? Porque si no, pues es solamente pues, una excusa, muy burda, por cierto, para poder seguir sancionando por conductas que ya se encuentran prescritas. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, lamentablemente no voy a poder extenderme más sobre algunas cuestiones de la caducidad que son menos interesantes, pero voy a tener atención, sí, en lo que se refiere a la caducidad. Ya, la caducidad, como les he dicho, no tiene nada que ver con la caducidad civil, ya, no olvídense eso. Lo que pasa es que, ya, continuando con esta novela que les he estado narrando acerca de cómo hacer de que la administración sancione en el plazo y no se exceda, la primera respuesta del legislador, ya les he mencionado, fue reanudar el cómputo del plazo de prescripción cuando a los 25 días, ¿cómo se llama? Había inactividad, ¿no? Pero obviamente, pues, la administración pública, pues, es tan vieja como el origen de la República, pues, ¿no? Ya tiene más de 200 años, ¿no? Y la ley de procedimiento administrativo general 25 para poder cumplir el próximo año, si no me equivoco.
Entonces, no es tan antigua, es una niña de pecho con respecto pues a la viveza que tiene la administración, ¿no? Tan vieja como la República a mí. Entonces, obviamente, ¿qué pasó? Ah, mira, ¿sabes qué? Al día 24 digo, recábese tal prueba. O, ¿cómo se llama? Entra en revisión. O pasa de esta oficina a otra. Ah, pero ya no hay inactividad, pues porque ya se movió. Fue de aquí para allá, se pidió este documento. Ya no, pues ya sí se movió dentro de ese plazo. O se emitió tal informe. O se mandó allí para el pronunciamiento de otro. Entonces no se reanuda el cómputo, por si acaso. No, no, no. Entonces, obviamente, extrañamente, ningún administrado podía separar. Y si bien es cierto, la tendencia generalizada pues era decir de que estas actuaciones internas realmente pues no eran un movimiento expediente, sin embargo, muchas veces serán aceptadas, lamentablemente, pues por facilidad más que por otra cosa, ¿no? Entonces, por lo tanto, no fue un mecanismo efectivo para poder evitar que los procedimientos se excedan demasiado, ¿no? Entonces, por ese motivo es que con las reformas que hubo en la Ley de Procedimiento Administrativo General en el año 2016. Yo creo que el año 2016 ha sido un año donde prácticamente se ha refundado la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Porque bajo esas modificaciones se introdujeron muchas instituciones, se enriquecieron otras y bueno, hay otros aspectos discutibles, ¿no? Pero yo creo que en general fue positivo esa modificación. Y entre las figuras que se introdujeron por aquel entonces fue la caducidad administrativa. Ya, lo primero es que la caducidad solamente importa el término del procedimiento, pero nada más. Es decir, no exime o no impide a la administración, ¿ya? Y eso ténganlo en cuenta, no extingue ni impide a la administración el ejercicio de la potestad sancionadora, ¿ya? Ese efecto solo lo tiene la prescripción. La caducidad no lo tiene. La caducidad solamente tiene por efecto que concluya el procedimiento sin un pronunciamiento sobre el fondo. Nada más. De tal suerte que, digamos, en el ejemplo que les había puesto, si es de 4 años de plazo de prescripción y a la persona se le inició a los 3 años, y faltando un año, y póngase que caducó el expediente, todavía la administración tendría un año para poder volver a instaurarle un procedimiento sancionador. ¿Por qué? Porque falta un año para que prescriba. ¿Se dan cuenta? Entonces, tampoco hay que, digamos, considerar, ¿no? Como que esto era el mismo efecto. No, la caducidad no tiene ese efecto. La caducidad solamente permite extinguir o dar por concluido un procedimiento administrativo sancionador. Nada más, ¿ya? No tiene ningún otro efecto, solo ese. No extingue la responsabilidad ni impide a la administración que pueda instaurar un nuevo procedimiento sancionador por los mismos hechos y contra la misma persona y con el mismo fundamento. Ningún impedimento. ¿Ya? Ténganlo en cuenta, la caducidad entonces es solo tiene por efecto es, claro, obviamente que cuando esto sucede, cuando caduca un procedimiento, hay una responsabilidad en que incurre el funcionario o servidor a cargo de este procedimiento sancionador por haberse demorado demasiado. Quizás ese es el principal efecto, ¿no? Generar una responsabilidad y concluir el procedimiento sancionador, pero no impide que la administración lo vuelva a iniciar. Por favor, ténganlo claro, porque mucha gente se confunde. Sí, sí va a caducar, como se dice solucionar el problema. No, no se soluciona el problema de esa manera. Por lo menos en lo que es el procedimiento administrativo sancionador, no. Quizás en otros procedimientos especiales que tengan otro efecto, bueno, podría ser, pero no es el efecto del procedimiento administrativo sancionador. ¿Cuál es el plazo? 9 meses y que son prorrogables a 3. O sea, en la práctica un año, porque casi siempre cuando van a cumplirse los 9 meses te notifican diciendo que se ha extendido por 3 años más. ¿Ya? ¿Cómo se computa? De la siguiente manera. Desde la notificación de la resolución de inicio, entonces dentro de eso hay 9 meses para notificarme la resolución de sanción. Ojo, hay que tener en cuenta eso, ¿ah? Porque no lo vayan a, no voy a confundir porque hay otra viveza en que ocurre la administración. Te dice, no, yo emití la resolución antes del plazo, pero te la notifiqué después, pues ya ese es otro problema. Pero la resolución fue dentro de los 9 meses, estricto, no ha caducado. No, pues, no, es tanto la emisión como la notificación tienen que producirse eso. O sea, no va a ser que te digan tramposamente, no, te notificamos al día 95, pero la resolución se emitió 3 meses antes. No, no, eso no.
Sí, ya sé que hay plazos para notificación, qué sé yo, pero lamentablemente nadie los cumple. Entonces, por tanto, la ley ni siquiera se ha puesto en ese supuesto, sino te dice, o sea, lo relevante será que tiene que comunicarse la resolución de sanción, o sea, notificarse dentro de ese plazo. Ya, lo mismo para la prescripción, ¿ah? O sea, de repente no lo dije, lo digo también. O sea, es decir, tampoco es que te puedan notificar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador pasado los 4 años, pero diciéndote que la resolución la emitieron hace 3 meses. No, tampoco, ¿ah? Eso tampoco va. Tiene que ser notificación de resolución, ¿ya? Entonces, clarito, diferencia, prescripción, caducidad. Prescripción extingue, ¿no? Para el caso en concreto, el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración, caducidad extingue el procedimiento sin pronunciamiento sobre el fondo. Nada más. ¿Ya? Eso tenganlo en cuenta, son diferencias, por lo tanto, la caducidad no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver con la caducidad civil. Así que si están buscando ahí cómo ampliar su conocimiento, no lo van a encontrar. O sea, ni lo hagan porque van a incurrir en un error. Bueno, tanto la prescripción y la caducidad de la declaración puede ser de oficio o de parte. Bueno, en el caso de la caducidad, bueno, ya se había modificado. En el caso de la prescripción había toda una discusión porque se decía que debía ser de parte, en vía de defensa. Incluso lo decía así el texto original de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Que la prescripción era como medio de defensa. Y sin embargo, fue pues a través de los mismos procedimientos y en la práctica, e incluso hubo un pronunciamiento del Ministerio de Justicia, donde señalaron pues que también te puede ser de oficio, ¿no? Porque obviamente pues no solamente es un medio de defensa, no solamente es una cuestión procesal, ¿no? Sino que es una cuestión sustantiva. Se trata del ejercicio de la potestad sancionadora y se trata de la oportunidad en que ésta puede ejercerse, ¿no? No es una cuestión de que yo pueda renunciar y decir, no, no, normal, yo me atengo a eso. No, 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 no. O sea, no tiene nada que ver con eso. Ya, bueno, eso felizmente esa discusión ya se zanjó con la ley de procedimientos administrativos sancionadores, perdón, en general, las modificaciones que hubo el año 2016, ¿no? Ya esa discusión está completamente zanjada. Bueno. Y para concluir, porque creo que me he extendido un poquito, pero creo que sí es importante hablar sobre algunas características definidoras del procedimiento administrativo sancionado, ¿ya? Bueno, lo primero es que tiene que haber una autoridad instructora y sancionadora, ¿ya? Eso es importante porque lo que antiguamente era una preferencia, ahora es una obligación. Incluso es parte de las obligaciones del debido procedimiento administrativo distinguir entre la estructura organizativa entre un órgano instructor y un órgano sancionador. Uno se encarga, pues, como dice su misma denominación, de la instrucción administrativa, ¿no? Y en este caso aplicada a lo sancionador, y va a evaluar descargos, actuar las pruebas que considere pertinentes y emitir un informe final de instrucción. Y el sancionador es el que se va a encargar, pues obviamente, de aplicar la sanción correspondiente. Bueno, eso es lo primero. Sí, preguntas voy a resolver al final, ¿ya? Les pediría, salvo que, bueno, los organizadores me digan que ya tengo que concluir con la exposición, pero las preguntas sí las voy a resolver al final de la exposición para no perder el hilo, teniendo en cuenta que estamos contra el tiempo, ¿ya? Ya. En segundo lugar, una regla muy importante, que es en los hechos probados por resoluciones judiciales firmes, van a influir en los procedimientos sancionadores. Es decir, aquí sí pues hay una consecuencia directa, ¿no? Si son los mismos hechos y las mismas personas y se ha absuelto penalmente una persona, ya no se le puede sancionar administrativamente por los mismos hechos y contra la misma persona, ¿no? Bueno, la notificación a los administrados del inicio del procedimiento, el otorgamiento de un plazo de 5 días útiles para poder formular descargos e incluso la revisión de oficio de los procedimientos concluidos, donde probablemente pues haya absuelto penalmente pues a las personas por los mismos hechos y las mismas o sea, los mismos hechos, ¿no? Las mismas personas, ¿no? En esos casos pues evidentemente tiene que haber una revisión. Bien, eh, ¿cuáles son las fases del procedimiento administrativo sancionador? Hay que tener en cuenta lo siguiente, y por favor, les pido aquí mucha atención para que tengan claro esto, ¿ya? El procedimiento administrativo sancionador se extiende desde la notificación de la resolución de inicio del procedimiento hasta la notificación de la resolución de sanción o bueno, la resolución que declara no al lugar le puso una sanción y archiva el expediente, ¿ya? Ese es el procedimiento sancionado, nada más, ¿ya? Repito, desde la notificación de la resolución de inicio del procedimiento hasta la notificación de la resolución de sanción o de exculpación o declarar inocente a la persona, como lo quieren llamar. Ese procedimiento, ¿ya? Lo que pasa antes no es procedimiento administrativo sancionado. Lo que pasa después, es decir, el recurso a apelación que ustedes interponen, o el recurso de reconsideración, ¿no? Y la apelación subirá pues al superior jerárquico, el tribunal correspondiente que vea. Ya, eso son procedimientos recursivos.
No es el procedimiento administrativo sancionador. Por favor, ténganlo en cuenta, ¿ya? ¿Por qué? Porque se me viene a la mente el caso de la Contraloría, donde dice que el procedimiento administrativo sancionador comprende tanto eso como la parte de la apelación. Bueno, ellos lo han definido así, bueno, es su preferencia normativa, pero en la ley de procedimiento administrativo general, el procedimiento administrativo sancionador solo corre entre esto y esto. Es decir, y por ese motivo, pues ya no se va a equivocar, pues, ¿no? Ah, no resolvieron en el plazo de 9 meses mi recurso de apelación, caducidad o prescripción. No, pues ya no, pues ya no opera, pues ya no opera ni la prescripción ni la caducidad, porque si ya te sancionaron, si ya te impusieron una sanción, se acabó. Ya lo que te queda es apelar nomás, pues ya no puedes alegar, bueno, salvo que te hayan impuesto una sanción, ¿no? Pero cuando ya estaba prescrito, ¿no? Pero ya, eso sería otra cosa, ¿no? Pero ya no puedes aplicar nuevo, no puedes reanudar plazos de cómputo de prescripción ni de caducidad a la parte recursiva. Pues no hay que confundirse, mucha gente se confunde, no, es que sí, sigue computando, no se computa, pues ya el procedimiento sancionador terminó. El procedimiento recursivo se rige por otras reglas. ¿Cuáles son otras reglas? Las del silencio administrativo negativo. Es decir, si el plazo para resolver, bueno, si no hay ningún plazo establecido, se tiene que ser de 30 días, no lo resuelve dentro del plazo de 30 días, entonces lo que sucede es que la persona, el administrado, pues tiene la potestad de dar por denegado ese recurso e ir a la vía contenciosa administrativa, la vía de amparo, bueno, según corresponde, ¿no? Es ese, ¿no? Pero obvio que en el caso ¿cómo se llama? Del silencio administrativo negativo, el transcurso del tiempo no tiene un efecto jurídico de crear un acto administrativo como sucede en el silencio positivo, sino simplemente faculta al administrado para dar por denegado su recurso y acudir a la instancia correspondiente, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, por lo tanto, aplicación de prescripción, caducidad, en recursivo, no, pues, no, porque ya terminó el procedimiento administrativo. Cuando te sancionaron, ahí se terminó el procedimiento administrativo sancionado. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Bien, hecha esta precisión, porque me parece muy importante, porque muchas veces hay preguntas, no, pero ¿se aplica la prescripción? ¿Se aplica la caducidad en apelación? No se aplica, no se aplica. ¿Ya? Bien, ok. En la fase previa, entonces, es lo que está antes del procedimiento. Generalmente, pues, acciones de fiscalización, ¿no? Que no son procedimientos administrativos, o sea, ningún procedimiento de fiscalización de SUNAFI, de la OEF, qué sé yo, no determinan, este señor, pues, no cumplió con ninguna norma, qué sé, no son procedimientos administrativos, son la fase previa a los procedimientos administrativos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede ordenar? El procedimiento administrativo se inicia siempre de oficio, ¿no? Es decir, ¿por qué? Por una orden superior, por una petición motivada o una denuncia, ¿no? Entonces, por lo tanto, como les he mencionado acá, previamente al inicio del procedimiento sancionador se realizan actuaciones de investigación, averiguación, inspección, fiscalización para determinar si concurren circunstancias que justifiquen la infracción, que se accione, ¿no? Que haya una infracción. ¿No? Pero no son procedimientos administrativos, son fase previa. El procedimiento administrativo sancional se inicia con la notificación de la resolución de inicio. ¿Ya? Eso hay que tenerlo, pero clarísimo. Aquí está, notificación de cargo. Bueno, ya les he dicho, otorgamiento de plazo no menor de 5 días para hacer descargo, diversión del plazo o con el respectivo descargo o no, realizará todas las actuaciones probatorias el órgano instructor, haciendo examen de hechos, recabando datos e informaciones para poder determinar si existe o no una responsabilidad administrativa. Finalmente, ¿cómo concluye la fase instructiva? Con un informe final de instrucción, ¿no? Entonces, frente a este informe final de instrucción, también el administrador tiene una posibilidad de tener descargos, ¿ya? Porque los descargos no son iguales. Obviamente que los descargos que se presentan frente a la resolución de inicio de procedimiento tienen en cuenta, pues, aquello que se ha podido recabar en la etapa de fiscalización, en la etapa previa, y el razonamiento que ha tenido, pues, el órgano instructor para considerar procedente el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Pero cuando ya estamos en la fase, cuando culmina la fase instructiva y tenemos un informe final de instrucción, a eso hay que agregarle la evaluación de mis descargos iniciales y los medios probatorios que se hayan actuado ya de parte del propio órgano instructor. Entonces, por eso es que en este segundos descargos es más amplio que el primero, porque el primero se tenía pues solamente esta cierta información. También lo segundo, hay pues la posibilidad de decir, esta evaluación que se está haciendo de los hechos no tiene en cuenta lo que yo he mencionado en mis descargos, o evalúa mal los medios probatorios que yo he anexado para poder acreditar que no tengo responsabilidad en lo que se me está imputando. Por eso es muy importante
esta modificación para que haya dos momentos de descargo, ¿no? Descargo a la resolución de inicio y descargo al informe final de instrucción. Bien, la fase sancionadora, entonces ya con estos descargos, ¿no? Recibe el informe final de instrucción y con estos descargos que ya les he dicho, va pues obviamente a hacer la evaluación correspondiente, ¿no? Entonces, y obviamente va a emitir una resolución de sanción. ¿Cuáles son las características de la resolución? Bueno, no se pueden aceptar hechos distintos a aquellos que han sido aceptados o probados en el expediente, es decir, lo que no existe en el expediente no, mejor dicho, lo que no hay en el expediente no existe. Este, finalmente, cuando ponga fin a la vía administrativa, bueno, será ejecutiva, bueno, también hay el tema de las medidas cautelares que caducan, de pleno derecho cuando ya se haya impuesto la sanción, ¿no? Este, y la regla de la prohibición de la reforma en perjuicio, ¿no? Lo que le gusta decir en latín, la prohibición de reformatio impeius, es decir, si me han puesto una sanción de, no sé, pues de inhabilitación de un año, no puede ser que como resultado de un recurso de apelación que me han puesto se me ponga dos, ¿no? Eso no, está totalmente prohibido. Bueno, ya un poquito para poder terminar, viene ya lo que es el procedimiento recursivo, ¿no? Que es el recurso de reconsideración que se interpone ante la misma autoridad que emitió el acto y que tiene que estar sustentado en nueva prueba, ¿ya? La única excepción para esta regla es cuando, se trata de un procedimiento resuelto en instancia única. Entonces, en este caso ya no será exigible una nueva prueba, ¿no? Por ejemplo, eso sucede en la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Ustedes ven que a los jueces, ¿no? Se les destituye con una resolución del Pleno de la Junta, pero ya no hay más, pues, porque si es el Pleno de la Junta no hay ningún otro órgano, entonces se permite un recurso de reconsideración y en este caso no será exigible el requisito de la nueva prueba. Y el recurso de apelación, bueno, que es el recurso de alzada por excelencia, ¿no? Donde se eleva al órgano superior para poder hacer una revisión tanto de, ya no solamente de los medios probatorios, sino también de los argumentos jurídicos, ¿no? Asume lo que se llama en doctrina la plena jurisdicción. Bueno, los plazos ya lo saben, 15 días para poder interponerlos, 30 días para resolverlos. Sentido resolutivo, bueno, declarar inadmisible el recurso, estimar todas las pretensiones, estimar solamente en parte, desestimarlas todas, y lo más polémico, declarar la nulidad. Y digo polémico porque, y con eso termino esta exposición, porque muchas veces las nulidades sirven cuando los órganos, los colegiados administrativos que ven los recursos de apelación, no quieren absolver a las personas, no quieren no determinarles responsabilidad. Entonces, declara nulo y le dice, es porque tú no has motivado esto y esto. Entonces, prácticamente le están soplando a los órganos que conducen el procedimiento sancionador, es decir, el instructor y sancionador, lo que tienen que hacer. Y eso me parece mal, porque es como sacarle la vuelta a la ley. O sea, si declara nulidad es porque había un vicio procesal, pero en verdad un vicio procesal, pues, ¿no? Y un vicio procesal que tiene que ver, pues, con que obviamente pues, no se hayan actuado pruebas, se haya impedido arbitrariamente el informe oral, no se hayan notificado la resolución de inicio, no se haya notificado el informe final de instrucción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, pues, para decirle, si tu motivación es insuficiente, entonces corrígela. No, esa no es la finalidad, pues, de la nulidad, ¿no? Esa es sacarle la vuelta a la ley, ¿no? No, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Y lamentablemente se hace eso, ¿no? Y dice, todavía encima le dice, y emitir resolución teniendo en cuenta los parámetros que estamos estableciendo acá, o sea, como diciendo, di lo que yo tengo, lo que te estoy soplando lo que digas, ¿no? Esa no es la función de la nulidad, pues, ¿no? En todo caso, y por eso la ley lo señala, si ya tengo todos los elementos para resolver, me pronuncio, no tengo que regresar. O sea, solamente se declara la nulidad cuando el vicio es insalvable. Pero si el vicio no es insalvable, si tienen todos los elementos para resolver, eso es lo que se debería hacer, resolver, ¿no? Pero muchas veces, y lamentablemente, se utiliza pues la nulidad como una vía para poder salvar un procedimiento que en sí es insalvable, ¿no? Y bueno, con esto y pidiéndole disculpas por la extensión de tiempo, concluyo mi exposición y quedo ya a las preguntas que ustedes tengan a bien formular. Muchas gracias. Sé si directamente lo voy a hacer yo a través de los anfitriones. Quisiera saber eso, no sé. Porque hay varias preguntas que han estado formulando, entiendo, durante la exposición, ¿no? A ver, dice, es obligatorio aplicar la razonabilidad en la fase instructora.
Ya, fíjense, a ver, yo entiendo que en algunas plantillas, y eso pasa más en la parte del instructor, mejor dicho, de los procedimientos disciplinarios, le ponen como que tengan que hacer un análisis de la razonabilidad, ¿ya? Y eso se debe más que todo porque en el procedimiento disciplinario hay que hacer una prognosis. ¿Por qué? Porque a diferencia del procedimiento sancionador, ¿no? Como hemos dicho que hay una autoridad instructora y una autoridad sancionadora, ya preestablecidas, en el caso del procedimiento administrativo disciplinario, la autoridad instructora y la sancionadora variarán en función de la gravedad de la sanción a imponerse, ¿no? Es decir, si es una sanción de destitución, el órgano instructor será la Oficina de Recursos Humanos y el titular de la entidad será el órgano sancionador. Si es una suspensión, el órgano instructor será el jefe inmediato y el órgano sancionador será el jefe de recursos humanos, es decir, una variación. Entonces, por lo tanto, sí es importante ahí determinar con algunos criterios preestablecidos, que son los que aportan la razonabilidad, cuál sería la posible sanción a imponerse. Pero en el caso del procedimiento administrativo sancionador, fíjense, yo ahí sí tengo algunos reparos, ¿no? Porque me parece que precisamente todavía no se ha establecido cuál es la sanción que se va a imponer, ¿no? O sea, eso no varían las condiciones. Entonces, me parece que en todo caso, o sea, podría ser interesante hacer un ejercicio para poder aplicar la sanción, ¿no? Pero al inicio no. En todo caso, eso sí se podría hacer, ¿dónde? ¿En qué momento? En el momento del informe final de instrucción, porque obviamente en el final de instrucción hay una propuesta de sanción. Entonces, y para poder formular esa propuesta de sanción, hay, bueno, obviamente que manifestar cuáles son los criterios de razonabilidad. Entonces, allí, en ese momento de la fase instructora, es decir, con la notificación del informe final de instrucción, es donde se deben descargar correctamente, pues, lo que se refiere a los criterios de razonabilidad que han sido aplicados para justificar la imposición de la sanción que se propone, ¿no? Entonces, en ese momento, no tanto al inicio, porque en el inicio es más que todo eh, cómo se probaría la responsabilidad que puede tener la persona, ¿no? Y de repente cuáles son las sanciones que se podrían aplicar, pero de acuerdo a lo que dice la ley, ¿no? Sin aterrizar un poco en lo que se refiere, pues, a la que en concreto correspondería imponer, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Pero donde sí sería importante, repito, hacer ya la evaluación de la razonabilidad y plasmarla sería, pues, en el informe final de instrucción, porque allí sí, reitero, es donde la autoridad instructora pues va a proponer la imposición de una sanción y a justificarla a través de criterios de razonabilidad que tienen que ser descargados también por el administrado, ¿no? ¿Qué más? Hay otras preguntas que se han venido haciendo. A ver, por favor. La municipalidad no sanciona a la empresa de transporte sin informar a qué instancia apela. Eh, esta pregunta lo hace. Sí, perdón. No entiendo bien a qué se refiere la pregunta de cuando no apela o si apela. Esa sí parte no la entendí. ¿Cómo probar el principio de causalidad? Bueno, creo que eso ya lo he mencionado. El principio de causalidad, primero tenemos que determinar pues cuál es la función que le corresponde a cada persona, o en todo caso, cuáles son los deberes que ha incumplido, ¿no? Eso es lo primero que habría que determinar, ¿no? Cuando son administrados, cuáles son los deberes que ha incumplido y quién es responsable por la comisión de esos deberes, ¿no? Dentro de la estructura de la empresa o si es de la persona natural, ¿no? Esos serían los responsables en todo caso, ¿no? Así se aplica el principio de causalidad, determinando función y determinando actuación. En qué medida se quebrantó con la conducta específica de la persona, pues esa infracción. El señor Portilla creo que había levantado la mano, sí. No sé si ha escrito su pregunta o la quiere oralizar. Yo no tendría ningún problema si es Buenas que la noches. necesita. Sí, sí, Quisiera oralizar mi pregunta, doctor, por favor. sí, 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 claro. Sí. Ya, ¿qué tal? Buenas noches, doctor Sergio Verasti. Primeramente agradecerlo por la exposición, muy interesante. Es la pregunta siguiente. En un procedimiento administrativo sancionador de tránsito, la autoridad instructora ni la autoridad sancionadora
que al último me sancionó, no actuaron el informe policial, un informe policial que jamás ha sido requerido por la autoridad instructora ni por la autoridad sancionadora. Entonces, a pesar de eso, me sancionaron con una multa administrativa. Y es el caso que yo apelé a la segunda instancia administrativa. Y la segunda instancia administrativa, que es en este caso alcaldía, porque es de una municipalidad provincial, Ujú. solicita, el mismo alcalde solicita, le remitan a la policía recién el informe policial. Entonces, ante este hecho, ya sería todo nulo, todo el procedimiento, ya debería ser absuelto porque está actuando pretende actuar esa prueba en segunda instancia administrativa. Muchas gracias por la respuesta, doctor. No, evidentemente aquí, conforme les había mencionado, habría pues una causal de nulidad que sea producción del procedimiento. Entonces ahí ya no podría actuar pruebas ni tampoco corregir, ¿no? Sino que habría que retrotraer al momento en que el vicio se produjo, ¿no? Y si el vicio se produjo al momento de la imposición de la sanción, entonces habría que retrotraer ahí y tener en cuenta pues obviamente los medios probatorios que no se consideraron. Y además a ordenar al órgano instructor que los actúe, ¿no? Porque si no lo tuvo en cuenta tampoco en el momento de la resolución de inicio, a pesar de obrar ahí, tendría que regresar más atrás, ¿no? Siempre y cuando obviamente ya no obre el plazo de prescripción, porque si ya prescribió, pues ya ni hablar, ya no habría procedimiento que seguir, ¿no? O sea, yo creo que esos son los tres elementos que habría que tener en cuenta, ¿no? Me parece que sí, porque si ellos mismos están admitiendo de que hubo una prueba que no se actuó a nivel policial, eso no sería subsanable, pues, de ningún punto de vista, ¿no? Menos ya en un procedimiento recursivo y no en un procedimiento sancionador, ¿no? O sea, es lo que yo de alguna manera podría decir, ¿no? Eh, Creo que había otra pregunta también relacionada con el tema de si podían ser dadas por una ordenanza municipal. Miren, hay una discusión ahí. Porque lo que pasa es que, si bien es cierto, son materia de acción de inconstitucionalidad las ordenanzas municipales y las ordenanzas regionales, no es exacto decir que tienen rango de ley, ¿no? Esas disposiciones, pero nunca van a tener la generalidad que tiene una ley, ¿no? Pero sin embargo, el Tribunal Constitucional sí los ha aceptado plenamente como leyes, ¿no? En todo caso, lo que sí sería exigible ahí por este desarrollo pues, del principio del bloque de constitucionalidad es que esas sanciones devengan de potestades que sí han sido otorgadas a la municipalidad en la Ley Orgánica de Municipalidades. De lo contrario, estas sanciones pues, serían inconstitucionales. O sea, no podría pues inventarse algo por ordenanza municipal, una potestad sancionadora que no le ha otorgado la Ley Orgánica de Municipalidades, o por lo menos sobre una materia que no está otorgada por allí, ¿no? Es lo que es mi opinión sobre el tema. Pues dice, no sé si todavía puedo contestar una pregunta más, no sé, si no ya ahí lo dejamos, pero hay una pregunta más que Claro, doctor, dice, puede continuar con la siguiente pregunta. ¿sí? ¿Desea que la lea? Sí, por favor, sí, sí. Ya, dice, Porque ¿cuál sería el procedimiento sancionador a seguir en un caso de cierre y apropiación de vía pública? bueno, ahí más que un procedimiento administrativo, es un habeas corpus que hay que poner, es una acción constitucional. El caso un caso muy sonado, y en el cual, bueno, no es por vanidad, ¿no? Pero he participado directamente, ha sido un caso de las playas del sur, de la altura de Mala, donde había un club que había cerrado un acceso a la playa directamente por una tranquera y diciendo que nadie podía acceder ahí sin ser miembro de ese club, ¿no? Entonces ahí es un habeas corpus, ¿no? Porque restringe la libertad de tránsito. Obviamente que podría haber acciones administrativas que se interpongan a través de denuncias, ¿no? De actuaciones que son incorrectas a la vialidad y qué sé yo, ¿no? Pero me parece que ahí lo más correcto sería acudir a la vía correspondiente, ¿no? En este caso es la vía de habeas corpus. Yo creo que esa sería la que corresponda, más que una acción administrativa, ¿no? Es lo que yo podría decir. Creo que hay otra Doctor, pregunta hay una más, última ¿no? pregunta. Sí. Dice, son Ajá. 30 días hábiles para que la autoridad de, de segunda instancia administrativa resuelva mi recurso de apelación. Habiéndose cumplido el plazo, ya puedo acogerme al silencio negativo. Al silencio negativo sí, a la caducidad no. Silencio negativo es, como les digo, pasa más de 30, pero ojo.
que el plazo tiene que ser de 30 días, ¿no? Porque hay procedimientos especiales, como por ejemplo los procedimientos tributarios, ¿no? Donde el Tribunal Fiscal creo que tiene 90 días para resolver. Entonces, primero hay que ver cuál es el plazo que me pone el procedimiento. O sea, si el procedimiento especial me pone un plazo mayor, ese es el plazo que debe cumplir. Si el plazo no existiera, o se pone también que es de 30 días, pasados los 30 días hábiles, ya estaría yo expedito para poder dar por denegado mi recurso a través del silencio administrativo negativo y acudir a la vía jurisdiccional, ¿no? O sea, en ese caso sí. Ya, doctor. La siguiente pregunta es, si un proceso administrativo sancionador ha caducado, ¿el expediente caducado necesariamente tendría que ir con el nuevo proceso administrativo sancionador iniciado? Bueno, sin duda, porque ¿cuál sería el fundamento si no el inicio del procedimiento, ¿no? Sería un poco desordenado decir inicio algo de la nada y no, dónde estarían los antecedentes. Ojo que los procedimientos administrativos por un tema de ordenación se rigen con la regla del expediente único, ¿no? O sea, en realidad, de repente pues se le podría cambiar el nombre del expediente, pero esos antecedentes tendrían que estar en el mismo expediente, no pueden estar bailando digamos, en archivos diferentes. O sea, tiene que estar todo concentrado. De repente se le asigna un nuevo expediente, pero tiene que estar toda la documentación junta, ¿no? Porque es parte de las reglas de ordenación del procedimiento. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Siguiente pregunta, doctor. Dice, ¿el informe final de instrucción necesariamente debe ser notificada al presunto infractor antes de emitir la resolución de sanción? Por supuesto, la ley lo exige así. Ya no hay ninguna duda con respecto a eso. Sí tiene que ser notificado. Incluso después de de la notificación, tiene el plazo de 5 días para poder emitir su descargo. Y luego de eso, lo que sucede es que el órgano sancionador notifica, ¿cómo se llama? No, y dentro de ese acto también hay que pedir informe oral, ¿no? Ante el sancionador para que pueda exponer sus argumentos. Pero sí es obligatorio, ¿no? No hay ninguna excepción con respecto a eso. El informe final de instrucción tiene que ser notificado al administrado y darle los 5 días por lo menos de oportunidad para que pueda ofrecer sus descargos, ¿no? Solo con eso y con las respuestas que da el administrado o no las dio transcurrido el plazo y con el informe oral, si es que lo ha solicitado, es que se puede emitir una resolución de sanción. Si no, sería nulo porque no se ha cumplido con el debido procedimiento. Bueno, doctor, en el nombre del portal jurídico El Diario del Abogado, le agradecemos por la clase brindada el día de hoy. Todo quedó muy claro y esperamos poder contar con su participación en futuros eventos académicos que organicemos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muy buenas noches. Estimados participantes, les agradecemos su presencia el día de hoy. Los interesados en adquirir la certificación opcional por 240 horas académicas, avalado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madre de Dios, válido para concursos públicos, puedes, pueden escribirnos al 985-97-2395. Repito, 985-97-2395. Los asistentes del día de hoy tendrán un descuento especial. Muchas gracias y nos vemos el día jueves en nuestra próxima clase.